y entonces, bueno, si me permitís, me voy a dirigir a Higinio, que es la persona a la que vamos a entrevistar. Siempre inauguramos la jornada de los miércoles con la entrevista a un CEO. Un CEO es también una palabra de estas que nos viene pues del mundo anglosajón, que al final es la persona que dirige una compañía, la persona que la preside. ¿Cómo era el sector asegurador y mediador en ese momento? ¿Tenía tecnologías de la información? ¿Qué pensabais? Bueno, buenos días. Encantado de estar aquí, encantado de esta invitación a contar un poco, pues nada, esta experiencia de desarrollo de un proyecto como ese broker, sobre todo en un entorno genuino, ¿no? en un entorno rural. A mí me gusta decir, hay gente con la que no está muy de acuerdo conmigo en el equipo, pero a mí me gusta decir que somos tecnoaldeanos, ¿vale? Que hemos de alguna manera arrancado en un sitio que para aquel entonces pues no era algo que estuviese dentro del guión. La verdad es que yo no soy un emprendedor, no nací como un emprendedor tecnológico al uso, ¿vale? Yo realmente me sigo considerando un corredor de seguros de pueblo que en un momento determinado, hace muchos años, pues no quería vivir entre papeles. Nuestra actividad es una actividad que genera mucha carga administrativa, muchos procesos, que restan importancia a la esencia de la profesión, que es estar cerca del cliente, asesorarle. Si estás enterrado entre papeles y en ese tipo de gestiones administrativas que no aportan nada, realmente estás lejos de lo que es la esencia de un mediador de seguros, que es estar cerca del cliente, atendiéndole y asesorándole. Entonces, esta inquietud yo ya la tenía ya por los años 80. Voy a contar una anécdota, porque más es así. Llevamos 25 años, pero esto arranca a finales de los años 80. Más de 25 años. Cuando mi hija Elena iba al colegio, le preguntaban de pequeñita, ¿a qué se dedica tu padre? Y ella, no sé si lo recuerda, anda por ahí. Ella decía, no sé, creo que inventó algo. Decía textualmente a los profesores. Me pregunta, ¿y tu padre qué se dedica? El tuyo. No sé, creo que inventó algo. Bueno, realmente en aquel momento pues pensé que la informática que podía ser un elemento de propósito. Imaginaros la informática a finales de los 80. Estamos hablando de la era pre-internet. No había llegado el Windows 95. Estamos con aquellos ordenadores de pantalla de fósforo verde, los lenguajes de programación a toda la gente joven que hay aquí le sonará ciencia ficción, era pues Delphi, era Clipper, eran este tipo de cuestiones con las que intentábamos organizar las pólizas y tal en una oficina de seguros. Yo no soy informático, tenía un amigo informático que se dedicaba a dar clases particulares y le fui a buscar a su casa y dije, mira, me compré un ordenador pero no puedo hacer nada con él sin un programa. Con lo cual, para meter aquí las pólizas no me basta tener un ordenador porque si lo abro y lo desmonto no las meto dentro. Creo que hace falta una cosa que se llama programa. Y ahí empezamos a finales de los 80. Empezamos como una visión de necesidad, ¿vale? De propósito. Había un negocio, yo tenía un negocio, que por cierto la familia lo sigue continuando, y ese negocio necesitaba ser más eficiente, necesitaba ser más productivo, y yo vi en la informática, mi visión fue ver en la informática la posibilidad de trabajar mejor, de trabajar mejor. Y empecé a hacer un programa para mí, para la correduría. Hicimos un pequeño programita y en Clipper y tal y cual, ¿no? La cuestión es que, bueno, el tiempo va pasando, profesionalmente vas creciendo, conocí a otros corredores ya a principios de los 90, y yo, pues bueno, siempre les hablaba de lo bien que nos organizábamos con aquel programita que yo tenía. Y la cuestión es que, bueno, simplificando mucho, porque es una historia muy larga y nos daría para, aunque vamos bien de tiempo, nos daría para enrollarnos mucho, ¿no? La cuestión es que, bueno, pues conocí a otros corredores, les conté mi historia, les pareció interesante incluso que pudiéramos cooperar en torno a aquella idea original, aquella forma de organizar un negocio en base a la tecnología.
Y allá por los años, a finales de los 90, tardamos casi una década en ponernos de acuerdo, cuidado, que no fueron 4 días. Allá a finales de los años, pero empezamos en el año 93, más o menos, a discutir qué hacer con la tecnología, si lo que yo hacía era el futuro para la profesión y tal. Y ya a finales de los 90, principios de los 2000, decidimos de profesionalizar aquella iniciativa, colectivizarla. Como yo estaba en Pravia, les dije que, bueno, muy bien, pero que no estaba dispuesto a ir a ningún otro sitio porque yo vivía muy bien en Pravia, y en Pravia se vivía muy bien, y yo quería desarrollar aquí en Pravia, y íbamos en mi cabezón, y lo hacemos en Pravia o no lo hacemos. El tiempo demostró que sí, que era posible hacerlo en Pravia. También hubo ciertas circunstancias por el camino que condicionaron el hecho de que fuera en Pravia, las telecomunicaciones, la llegada de la fibra óptica, bueno, una serie de circunstancias que ayudaron, la verdad, mucho a que un pequeño pueblo de entorno rural pudiera desarrollar el proyecto. Y en el año 2000 empezamos a industrializar el proceso. Primero, pues desarrollamos aquel software, ya no era Clipper, nos fuimos a una base de datos relacional, con un entorno, bueno, fuimos modernizando dentro de lo posible. Yo, autodidacta en el tema, corredor de seguros, friki del otro, ¿no? Y bueno, fuimos avanzando. En el año 2000 empezamos a industrializar el proceso, tuvimos éxito porque fue un proyecto que nació de dentro de la profesión. Había un propósito. Entonces, de dentro de la profesión sabíamos las necesidades que teníamos. Entonces, a esas necesidades les dimos unas soluciones apoyadas en la tecnología. Repito, una tecnología muy incipiente de lo que era a finales de los 80, principios de los 90 y principios casi de aquel tremendo año 3000 al que todos le teníamos pánico de qué va a pasar, que luego no pasó nada. ¿Vale? Pero la realidad es que el devenir del asunto vino así. Y en el año 2000 empezamos y pasaron 25 años y estamos ahí. ¿Vale? Hoy por hoy pues somos una de las principales empresas, por no decir la principal. Todavía discutimos con otros a ver quién es el principal, ¿no? Pero bueno, somos una de las principales empresas que hay en España para lo que es distribución aseguradora. Desde el año 2015 estamos en Latinoamérica en algún país, estamos en Perú. Y ahora nos estamos peleando a ver si entramos en México. Y bueno, bien, ahí estamos. Nuestra historia está por ahí escrita y esto es un poco la síntesis, ¿no? Resumir que no es un caso de emprendimiento tecnológico al uso, es un caso de emprendimiento por necesidad, por visión de hacer las cosas mejor y más prácticas. Y bueno, pues aquello que al principio parece una locura o una cosa basada en una iniciativa muy, muy, muy personal, al final se puso de manifiesto que había una necesidad en el mercado y que realmente aquella inquietud ocupó un espacio vacío, donde sí, había tecnología para los corredores, pero se demostró de alguna manera que había otra forma de hacer tecnología para una profesión desde dentro. Y ese es el principal elemento diferenciador y posiblemente lo que nos hizo crecer en el mercado, caminar y llegar hasta donde estamos. Era un sector que tendría una digitalización muy limitada en ese momento y desde Pravia se apuesta por impulsar el uso de unas tecnologías de la información que en ese momento, como bien nos dijo Higinio, estaban prácticamente en pañales. A todo lo que dijo Higinio os añadiría de base 3 o de base 4, cosas que probablemente tampoco suenen y que a mí en aquellos años en Telefónica me levantaban unos dolores de cabeza impresionantes. Bueno, lo cierto es que se hizo esa apuesta desde Pravia y con tecnologías de la información en pañales. Bueno, antes de pasar al siguiente bloque, yo quiero hacer una reflexión sobre Higinio y me va a permitir aquí Javier Fernández, nuestro director general que nos acompaña, que de alguna manera lo voy a parafrasear, porque le escuché algo en un acto en el que coincidimos hace unas semanas, con lo que estoy completamente de acuerdo sobre la persona de Higinio. Yo conozco a Higinio desde hace años, tuve con él reuniones de trabajo y bueno, pues también en relación en el plano personal. Y a veces yo le escucho decir cosas y digo, ¿pero cómo lo ve? ¿Cómo lo ve si esto yo hoy no lo veo? Y tampoco lo veo al año siguiente. Sin embargo, cosas de esas, muchas cosas de esas, terminan ocurriendo. Es decir, tiene visión. Esto es habitual
Esto es habitual en las personas que dirigen la compañía, tener visión. Y en eso, como os digo, pues el director general, nuestro director general Javier, aquí presente, y yo coincidimos plenamente. Entonces, vamos a poner un poquito a prueba esa visión de Higinio, haciéndole recordar los primeros años hasta llegar a donde estamos ahora. Bueno, metisteis las tecnologías de la información en un producto orientado sobre todo al sector asegurador, pero sobre todo a la mediación, el ámbito de la correduría y demás. ¿Qué cosas funcionaron bien y qué cosas tuvisteis que ajustar? ¿Dónde tuvisteis los mayores desafíos? Bueno, en informática, en tecnología, nunca nada funciona bien a la primera, eso es obvio, ¿no? De todas formas, creo que te estás refiriendo un poco a la visión, a la innovación, ¿no? A la visión innovadora, ¿no? Mira, yo respecto a la innovación manejo dos conceptos, ¿no? Que creo que son los que al menos a mí me guían, ¿no? El primero es que innovar es atreverse a cambiar las cosas cuando funcionan. ¿De acuerdo? Si no, estamos hablando siempre como esto funciona, no voy a cambiar, esto está bien, pero la verdad es que hay que pensar en cambiar las cosas cuando funcionan. Y tenemos ejemplos en este sentido. Y luego, innovar muchas veces no se trata de perseguir modas, se trata de tener un propósito. Hay una tendencia bastante generalizada a innovar con los artículos, con la revista, con las noticias, con la corriente del momento, perseguir la moda. Y eso no suele funcionar, ¿de acuerdo? Sí suele, cortoplacistamente, sí, te da porque es muy bonito mandar nota de prensa. Nosotros hemos adoptado una red de blockchain y tal. ¿Y luego qué? Eso duró lo que duró. Lo que te duró la colonia. Hasta la próxima vez que te duchas. Respecto a lo primero, cambiar las cosas cuando funcionan. Yo recuerdo, todavía como si fuera hoy, el día que entré en la oficina y teníamos un entorno cliente-servidor y les dije, hay que ir a la web. Hay que ir a la web porque esto del cliente-servidor, hay que ir a la web. Tú estás loco, ¿cómo vamos a transformar esto en web? Hay que reescribir el programa. Hay que ir a la web. Recuerdo que tardamos aproximadamente, y claro, hay que ir a la web, no sé, por aquí tengo mucha gente del equipo, a lo mejor ellos me pueden decir exactamente, pero yo creo que nos fuimos a la web hace 15 años. Cuando nadie había hecho un RP, daros cuenta, había paginitas, había cosas, nos pusimos a hacer transformar un cliente-servidor de Windows en un cliente-servidor Oracle con web por encima. Bueno, de hecho, tardamos 4 años. Tardamos 4 años para que funcionara, pero llegamos como unos 7 o 8 años primero que la competencia, aún, ¿de acuerdo? No voy a extenderme en esto porque es un rollo, pero el día que decidimos cambiar, aquello funcionaba, tenemos un mercado maravilloso, pero decidimos ir a la web. Decidimos irnos a la nube hace más de 10 años, ¿vale? A colocar las aplicaciones en nube, cuando realmente tenías que explicarle a un cliente, sacarle los datos de la oficina. O sea, hay que intentar innovar, hay que intentar cambiar cuando realmente las cosas funcionan, porque ahí es donde, claro, evidentemente está el riesgo de equivocarse o acertar, pero eso es una de las circunstancias y de las características que tiene un empresario. Si no arriesgas, si no tomas decisiones, pues bueno, te pueden salir mal, pero te pueden salir bien. Dicen los americanos que hay que equivocarse muchas veces para que las cosas vayan bien. Yo digo que bueno, hay que equivocarse muchas veces, pero hay que hacer un poco como cuando juegas como los jugadores de póker, ¿no? La regla del póker. Hay que perder muchas veces poco y ganar pocas veces mucho. Porque si pierdes muchas veces mucho y ganas pocas veces poco, realmente no funciona el negocio. Entonces sí, hay que innovar y tal. Y luego perseguir, respecto al tema de perseguir modas, hay que saber también lo que quieres, qué propósito tienes. Si quieres innovar para la galería, vale, pues bueno, tú mismo, ¿no? Pero debes de tener un propósito. Y en esto de tecnología, perseguir modas está muy bien. Y vender modas está mejor.
Mirad, yo en los últimos años la tecnología, en algunos casos concretos que se pueden poner como ejemplo, ha llegado a la sociedad, ha llegado a las empresas en olas. ¿Vale? Viene una ola tecnológica, a mí ya me han tocado vivir dos relevantes, bueno, tres, pero dos muy relevantes. Una fue, todos recordaréis, la ola del metaverso, ¿vale? Un tsunami. Yo conozco compañeros de seguros que compraron terrenos en el metaverso para montar oficinas. Vale, de hecho, esa asociación de la que soy vicepresidente primero, CECOR, que es la Federación Española de Corredores, montamos un congreso en el metaverso. Me sirvió para conocer a un periodista que me fue bien, ahí con un avatar nos conocimos, ¿no? Pero bueno, el metaverso así, luego hizo así, ¿y qué terminó el tema? Subió un poquito la marea, ¿vale? Pero básicamente el asunto quedó donde quedó. Dice el dueño de Meta que es que va a ser en el futuro. Bueno, sí, es normal que mantenga viva la llama de la esperanza, pero bueno, ya veremos, ¿no? La siguiente ola que llegó fue la del blockchain. Otra ola tremenda. Y yo recuerdo en nuestro sector, en la Semana del Seguro, que no había forma de entrar en una sala en 2 años. Perdón si por aquí alguna consultora, ¿vale? Capgemini, la otra, las salas a reventar. ¿Por qué? Porque el sector asegurador iba a ser la leche marinera gracias a blockchain. Estábamos ante la nueva Internet. Bueno, la ola bajó, dejó la marea un poquito más alta, ¿vale? Y hoy, bueno, hablamos de posibilidades con la identidad digital, bueno, bla, 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 ¿no? Pero bueno, realmente de la expectativa y los pronósticos a lo que realmente al final sucede, hay una diferencia. Ayer, el lunes, en una conferencia se explicaba, ¿no? Ya sucedió con la primera, con la segunda revolución industrial, lo que supuestamente iba a suceder, ¿vale? Luego resultó que no sucedió tanto, respecto a la pérdida de trabajo. Y ahora estamos en la tercera ola, ¿vale? Y es la ola de la inteligencia artificial. Aquí, ojo, yo creo que esto va a ser distinto. Va a ser distinto. No me atrevo a decir cómo va a ser, no tengo ni idea. Y de hecho, dudo mucho de que los que dicen cómo van a ser también la tengan, ¿vale? Porque realmente va a haber una disrupción en torno a la inteligencia artificial. No me quiero imaginar cuando además llegue lo que es la computación cuántica y demás. Esto va a ser la leche. Pero sí es verdad que parece que esta ola va a dejar la marea muy alta. No se sabe exactamente dónde la va a dejar, pero bueno, bien nos tendríamos que ir preparando, tanto desde el punto de vista de los que lo van a consumir, como de los que lo van a percibir y los que lo van a fabricar, si deberíamos ir preparándonos para ello. Entonces, innovación. Bueno, pues, repito, cambiar las cosas cuando realmente no funcionan, da ventaja competitiva si aciertas y si para casa te da la oportunidad de hacer otra cosa. Y innovar, digamos, y perseguir las modas en torno a la tecnología que está de moda, lo que viene o lo que te cuentan, pues bueno, depende. Hay que ver en qué punto de la marea te quedas finalmente. Entonces, bueno, respecto un poco a la innovación, esto es lo que hay. Durante todos estos años hemos pasado por distintos puntos, por distintos momentos en los que sí nos hemos cogido a procesos de innovación, ya más globalmente, como puede ser el hecho pues, de migrar una aplicación integrada a la arquitectura web, irte a la nube muy pronto. También hay que tener en cuenta que si madrugas mucho, te acuestas más temprano. Es decir, y realmente cuando llegas muy pronto a los sitios a través de la innovación, primero vas a adquirir la deuda tecnológica, ¿vale? O sea que también tienes que además de ir por delante, tienes que tener una estrategia para darle sostenibilidad, porque nosotros cuando llegamos la aplicación a la web no existía ni HTML5, ni lenguajes reactivos, ni nada de esto, y luego lo vas a sufrir primero que los demás, ¿de acuerdo? Pero bueno, merece la pena.
Muy bien, pues yo, una vez más, escuchando a Higinio, me apetece dirigirme a las chicas y los chicos que nos están escuchando y resumir en 2 titulares lo que yo entendí que Higinio nos quiso decir. Nos habló de un salto a la web en un momento dado y nos habló de un salto a la nube en ese momento dado y que había riesgos, no había certidumbres. Seguramente algunas y algunos de vosotros dentro de unos años tendréis vuestra propia empresa. Estaréis dirigiendo una empresa o codirigiendo una empresa. Y esos son los desafíos que normalmente se suelen presentar. Es decir, hoy en día la nube no se la cuestiona a nadie. Cuando eBroker decidió irse a la nube, seguramente que muchos lo cuestionaban. Yo, antes de entrar en un bloque final, digamos, donde evaluaríamos otra vez a Higinio, pero esa evaluación es en un sentido positivo, es decir, para que nos dé un feedback completo de lo que él ve realmente respecto a la inteligencia artificial, ¿vale? Yo quisiera pararme en una cosa. Cuando tuve oportunidad de trabajar con Higinio, conocer a eBroker y demás, vi 2 palabras que me llamaron la atención: conectividad sectorial. Claro, ya os podéis imaginar que yo soy informático. Entonces ya, yo veo conectividad y empiezo a pensar en direcciones IP, empiezo a pensar en redes, segmentación, todas estas cosas. Y digo, no, pero esto no debe ser. Esto no debe ser lo de conectividad sectorial. Cuando voy conociendo un poquito más la compañía y conociendo a Higinio, digo, claro, esto debe ser que aquí hay un montón de aseguradoras, hay un montón de compañías de mediación que hacen correduría y este producto de tecnologías de la información debe tener que enfrentar toda esta situación. Higinio, cuéntanos algo de ese desafío que yo entiendo que es la conectividad sectorial. Bueno, sí, está bien traído el tema. Uno de los elementos que diferenció eBroker como proyecto en su momento es que interpretamos la profesión en el sentido realista de lo que hacen en el día a día. Desarrollamos una tecnología, vamos a decir tecnología, una plataforma, un software que no solamente permitía a un corredor de seguros, a un distribuidor, trabajamos con corredores y brokers, que son las estructuras grandes de mediación que hay en el sector, le permitía no solo atender la operación diaria que hacía como empresa, sino relacionarse con el ecosistema, sectorial en el que se mueve. Un corredor de seguros es un distribuidor, con lo cual él tiene sus clientes, tiene su actividad empresarial, pero trabaja, y distribuye actividad aseguradora para un conjunto de compañías y mantiene una relación en el sector. Entonces, un poco por decirlo de alguna manera, el acierto fue orientar un entorno de trabajo propio a la relación con el contexto profesional en el que te mueves. Entonces, ¿qué es la conectividad sectorial? La conectividad sectorial en nuestra industria, vamos a ver, nosotros somos una empresa del sector asegurador, somos una empresa orientada a producto. Nosotros nos consideramos de la industria aseguradora. La industria aseguradora es una industria que mueve 75.000 millones de euros anuales y representa el 5% de la economía española, cuidado. Y además es el principal inversor institucional por su propia dinámica. Es decir, los cuartos que las compañías reciben, sobre todo sobre cierta tipología de seguros, los invierten en deuda, en esto, en lo otro, es decir, por regulación legal, con lo cual es un inversor institucional muy importante. El sector asegurador español es una estructura de la economía y de la sociedad esencial. De hecho, cuando se produjo la pandemia, hemos tenido que seguir trabajando porque éramos de las actividades consideradas esenciales en toda la actividad. Nosotros en ese sector hemos interpretado las relaciones que hay entre unos y otros. Los corredores con las compañías, los corredores con los proveedores, de información relacionadas pues, con siniestralidad, hay distintos entornos de reparaciones, y lo que hicimos fue dotar a eBroker de un sistema de relación con todo ese entorno.
Imaginaros un corredor de seguros que tiene que comercializar o dar servicios a sus clientes con 7, 8, 10 compañías de seguros porque tiene esa capacidad legal de ser multiaseguradora desde el punto de vista operativo. Imaginaos que tenga que relacionarse directamente con cada una de ellas para eso. Eso sería de un nivel de ineficiencia absoluto. Lo que hemos hecho fue, y esto lo hicimos en Pravia, montamos un hub en Pravia, gracias a la infraestructura tecnológica que en aquel momento teníamos, que permitía a nuestros clientes llegar a Pravia y desde ahí saltar a las aseguradoras, saltar a Tirea, que es la red tecnológica aseguradora. Eso era lo que es conectividad sectorial. Con el paso del tiempo, aquello que nosotros fuimos pioneros en montar a nivel digamos, del sector, se movió dentro de un entorno de estandarización. ¿Vale? Y ahí hemos tenido también un papel importante. De hecho, esa asociación que presido, que es la Asociación de Empresas Tecnológicas de la Mediación, tiene como origen todos estos procesos de uniformidad en la conectividad sectorial. Se ha creado un estándar de intercambio de información entre aseguradoras y distribuidores que no lo hay en Europa. De hecho, la tecnología para la industria aseguradora en España es la más desarrollada en Europa y el seguro lo inventaron los ingleses en la taberna de Barlois, ¿vale? Pero realmente aquí estamos muy desarrollados y qué poco lo contamos a veces, ¿no? Entonces, todo este proyecto se ha estandarizado. Las pólizas hoy por hoy se empiezan a firmar digitalmente. Hay un proyecto que se llama Póliza Digital. Bueno, la conectividad sectorial sencillamente es la forma de relacionarse el sector asegurador en el siglo XXI. Tanto desde el punto de vista digital como desde el punto de vista de la transaccionalidad. Hay un hub de sectorial que se llama CIMA. Bueno, es un tinglado, pero realmente hay un tomate tecnológico ahí muy importante. Hombre, y desde un pueblo hemos contribuido muy determinantemente a que todo esto suceda. De hecho, el otro día celebramos el 25 aniversario y en Pravia pues estuvieron personas de la relevancia de Vicente Cancio, que es el CEO de Zurich Internacional, una de las primeras aseguradoras del mundo. Ahí estuvo Vicente Cancio, al que entrevistó Elena. Lo dijo, desde aquí, desde Pravia, se ha creado un motor de innovación para el sector asegurador y la distribución. Bueno, permitirme que saque pecho, ¿vale? De vez en cuando hay que decirlo, aunque sea a los 25 años. Hemos hecho cosas importantes en Pravia y también hay que venderlas. Y que a un evento de ese tipo, pues que venga del sector asegurador de toda España, cerca de 250 personas, de Canarias, de aquí, de acá, CEOs de compañías y tal, pues bueno, de alguna manera también da la medida de que algo posiblemente al menos interesante hemos hecho durante todo este tiempo. Conectividad sectorial es la esencia del sistema. Las personas están conectadas, las empresas están conectadas. Es normal que las empresas hablen el mismo idioma y es importante también que esos procesos de comunicación tengan unas autopistas y procesos que estén normalizados. Tenemos un papel importante ahí y esperamos seguir teniéndolo y seguir innovando. No es fácil porque es verdad que hoy hay muchas empresas que han visto realmente en el sector asegurador un nicho importante de negocio y hay que competir con ellas. Pero bueno, como decía la canción de Fernando Alonso, mientras tengamos piedras y palos los vamos a tirar. O sea, no hay problema. Muy bien, pues bueno, vamos a ir finalizando esta entrevista, pero como anticipaba antes, vamos a evaluar con Higinio una última circunstancia. Esa circunstancia es la inteligencia artificial y básicamente el tema principal que conduce esta semana congresual que organizamos los colegios. Y antes de evaluar con Higinio esa circunstancia de la inteligencia artificial, yo quiero compartir con todas y todos una consideración. Esta es la tercera jornada ya de la semana congresual. El lunes y el martes escuchamos algunas cosas e incluso desde los colegios profesionales tuvimos entrevistas y hubo que responder a los periodistas de algunos mensajes que se lanzan a la sociedad en relación con la inteligencia artificial que son un tanto confusos y a veces hasta van dopados. Son confusos y van dopados.
Bueno, la semana pasada se empezó a comentar que en el 2025, 2026 y 2027 desaparecerían la mayor parte de los puestos en los que se trabaja con los ordenadores. También se dice que los modelos de enseñanza van a cambiar, y aquí hago una consideración. Yo me fío del olfato de Higinio, y en este caso yo también con la inteligencia artificial tengo el mismo olfato. Creo que la inteligencia artificial sí que va a producir un cambio. Es decir, estamos hablando de una tecnología disruptiva, ¿de acuerdo? Pero se decía, bueno, pues los modelos de enseñanza van a cambiar, los profesores básicamente van a tender a desaparecer, si acaso a supervisar cómo la inteligencia artificial enseña a los estudiantes. Bueno, dice uno, bueno, pues al final esto es un bucle, ¿no? Porque cuando estos profesores que ya peinamos canas vayamos desapareciendo, el resto van a estar formados por la inteligencia artificial. ¿Cómo van a supervisar a la inteligencia artificial? Bueno, la inteligencia artificial veremos cómo la vamos integrando y demás. En una entrevista que tuvimos el lunes, yo le planteé a un catedrático de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial de la Universidad de Oviedo, Antonio Bamón, de la siguiente reflexión, que aunque en parte es cosecha propia, también viene de razonamientos un tanto extremos que escuché. La inteligencia artificial está bastante limitada en la creatividad. De hecho, a día de hoy, pues yo no considero que pueda irrumpir de forma plena en la educación sustituyendo a todo el mundo, porque entrega conocimiento pero no lo genera. Entrega conocimiento pero no lo genera. Genera contenido, pero no genera conocimiento. El caso es que hay quien dice que tiene capacidad creativa, y entonces, un poco como lo que comentaba Higinio del metaverso, yo pensaba, vamos a ver, en ciertos barrios de Londres y en ciertos barrios de París es típico poner el apellido de bohemio. ¿Por qué? Porque se van los pintores, los escultores y los músicos, se van a vivir juntos allí. Entonces, cada uno crea en su casa, pero luego coinciden en las cafeterías, se interpelan unos a otros, y al final pues la creación se va enriqueciendo. Entonces nos podíamos imaginar también un espacio virtual bohemio donde las inteligencias artificiales creativas colaboraran entre ellas y al final pues dominaran también el ámbito de la creación frente a los humanos. Con esto lo que quiero decir es que de la inteligencia artificial sabemos lo que sabemos. En el fondo, las personas siempre estamos en la frontera del conocimiento. Siempre lo estamos, continuamente. No podemos estar en otro sitio. Y aquí es donde quería evaluar con Higinio el sector de la mediación, el sector asegurador, lo que sabemos hoy en día de la inteligencia artificial. ¿Qué ves, Higinio? ¿Qué es lo que te dice tu olfato en el corto y medio plazo? ¿Tú cómo consideras a Stephen Hawking? ¿Te consideras un tío fiable? Bueno, como todo científico, en algunos aspectos sí y en otros no. No creo que un científico sea plenamente fiable. Al menos razonable, sí. Sí, irracional. Irracional. Bien, irracional. Bien. En el año 2014, Stephen Hawking dio una entrevista a la BBC. Y en esa entrevista dijo, 2014, estamos en el 2025, dijo que la inteligencia artificial desarrollada destruiría la humanidad. Eso lo dijo él, unas declaraciones en el año 2014. Hombre, espero que no, ¿vale? Espero que no sea muy racional en esa reflexión. A ver, no lo sé. La inteligencia artificial evidentemente va a cambiar muchas cosas. No sé si cuando Stephen Hawking hablaba de la inteligencia artificial evolucionada, estaba en el escenario del 2014, no sé si él pensaba que en el 2025, una década después, estaría evolucionada. Es verdad que al final las cosas nunca son tan duras como se plantean. Nosotros en este sector, yo guardo una presentación en el año 2020, la Fundación MAFRE, que es prácticamente es el motor de conocimiento sectorial que elaboran en el sector asegurador, publicó un artículo
que salía un señor ahí con las gafas esas de la realidad virtual y tal, y el titular era: en los próximos 20 años cambiarán la industria aseguradora y será irreconocible. Eso decía la Fundación Mapfre en el año 2020, ¿vale? En el año 2020. Que en el año 2030 decía, lo dijo, lo lanzó el informe en el 2020 y decía: en la próxima década, 2030, la industria aseguradora será irreconocible, consecuencia de la tecnología, la disrupción, Yo esa presentación la puse, yo soy consejero delegado de la empresa matriz de Broker y siempre en la Junta General de Accionistas tengo una intervención. Entonces yo saqué esa intervención, puse esa diapositiva en el año 2020. Y la puse en el 21, y en el 22, y en el 23, y en el 24. Y la voy a poner en el 26 con el ejercicio del 25, 6 años después. Y les digo, no cambió tanto, ¿verdad? No la iba a reconocer nadie. ¿Seguís reconociendo el sector? Sí. Bueno, pues a lo mejor será en el 2040. Quiere decir, ¿cuánto va a cambiar? ¿Cuánto de lo que predecimos al final sucede? ¿O cuánto de lo que intuimos al final se materializa como real? No lo sabemos. Yo creo que a veces hablamos de cosas que sabemos y hablamos de cosas que sabemos mucho, hablamos de cosas que sabemos algo y hablamos de cosas que no sabemos nada. Yo creo que con la IA estamos hablando de cosas que están entre lo poco que sabemos y lo nada que sabemos. Creo que va a ser muy disruptiva, va a cambiar muchas cosas, pero yo no me atrevo a decir cuánto va a cambiar. Es verdad que te sorprende y si trabajas con ella habitualmente, yo trabajo mucho con la generativa, a veces estás haciendo cosas y dices tú, coño, ¿cómo he llegado aquí? Y te hace reflexionar. Incluso a veces hay momentos en los que llegas a pensar, coño, parece que detrás de esto hay alguien que entiende el razonamiento. Yo ayer estaba jugando con una historia y le dije, hizo no sé qué bien, a mí a veces me gusta jugar, le dije, te voy a regalar un Carballón, por lo bien que lo has hecho. Y me ha dicho, qué dulce, más rico y tal. No pensó que le iba a regalar uno del Oviedo. Al final, tiene cosas que algunas son sencillas de entender, pero algunas te hacen reflexionar sobre que realmente debajo de todo eso hay algo que viene, que va a ser muy disruptivo y va a ser realmente muy transformador. Yo no sé cuánto va a ser lo que nos va a transformar, pero yo creo que más que prepararnos para prever algo que creemos que va a ser así, deberíamos de prepararnos deberíamos estar preparados para algo que no sabemos cómo va a ser, ¿vale? Algo que no sabemos cómo va a ser. En nuestro ámbito, en el ámbito en el que me toca, nosotros tenemos muchos puntos, digamos, de mejora a nivel de eficiencia en el tema de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial, al menos en el mundo en el que yo me muevo, tiene mucho sentido cuando va asociada a lo que es el mundo de los datos, la inteligencia del dato. En el mundo empresarial hay un punto muy potente donde la inteligencia artificial sí va a aportar mucho, que es en el manejo de la información, el tratamiento de la información, y ahí nosotros sí tenemos muchos puntos de mejora respecto a cómo, además de esta cadena habitual de datos, información, conocimiento, decisiones, podemos meter la IA por el medio para poder entrar ahí. Nosotros no tenemos... ayer, el lunes, se hablaba de los que consumen la IA, los que fabrican la IA, ¿vale? Nosotros estamos en el camino, en el punto medio entre los que la consumen y los que la fabrican. No tenemos voluntad de fabricar IA, ¿vale? No tenemos voluntad de entrar en modelos ni de entrar en algoritmos de IA, no, porque realmente, además, vemos riesgos empresariales importantes en entrar ahí, porque la obsolescencia, ¿vale? ¿Cuánto tiempo va a quedarse esto tirado? Va a ser de una noche a una mañana. Entonces, sí tenemos mucho interés y vemos la IA como un instrumento a integrar dentro de nuestro ecosistema. Es decir, tener alianzas con empresas especializadas en IA que nos aporten realmente algo que para nosotros no es foco de nuestro negocio.
Nuestro negocio, el foco son los datos, es aportar el conocimiento al ecosistema de clientes que tenemos. O sea que si hay empresas que se dediquen a la IA de manera, digamos, experta, aceptamos tarjetas, ¿vale? Porque realmente nuestro foco no está en fabricar IA, está en integrar IA. Y ahí vamos a poner todo el esfuerzo. Ya hemos pasado por esta experiencia, ¿eh? Y hemos llegado a la conclusión, lo hemos hecho pronto para llegar a esa conclusión, de que zapatero a tus zapatos, y al final con la IA se va a hacer rica mucha gente, pero no vamos a ser nosotros, seguro. Nosotros a lo mejor gracias a la IA nos puede ir bien, pero no creo que sea la IA el foco de nuestra actividad. No sé si me explico en el argumento. Creo que sí. Bueno, pues yo cerraría esta entrevista con una especie de titulares, algunos nombres propios. Yo diría Pravia, diría un producto basado en tecnologías de la información, diría 25 años y también diría las reflexiones de un CEO respecto a la inteligencia artificial, sin miedo y con cautela, por supuesto. Y sobre todo dirigido al montón de gente joven que anda por ahí. Lo que necesitamos las empresas hoy, y muchas empresas que están en el proceso de transformación, es gente, talento, que se enganche a lo que son los procesos de transformación. Y la transformación normalmente es ir de lo viejo a lo nuevo. Necesitamos personas que tengan habilidades específicas en lo nuevo, en lo que se lleva, hablamos de los stacks tecnológicos, pero necesitamos también tener personas que sean capaces de cooperar en los procesos de transformación. Hoy uno de los principales problemas que tienen muchas empresas es que la herencia no te puedes desprender de ella. Empresas que tienen más de 25 años tienen mucho que hacer en materia de transformación y necesitamos personas jóvenes, talento joven, que entre en el circuito de los procesos de transformación. Una persona, para mí al menos, el valor de una persona joven con talento en el mundo de la tecnología no está en lo que sabe hacer de lo nuevo hoy, está en lo que sabe interpretar qué hacer con lo nuevo para venir de donde vienes. Entonces, esto es una reflexión que hacemos mucho con la gente joven en los equipos. Hoy realmente se necesitan personas que ayuden a las empresas a completar los procesos de transformación, y hay que tener una visión multidisciplinar de la tecnología. No digo bajar a la época del COBOL, bueno, igual sí, muchísimos bancos tienen... No he puesto un buen ejemplo, del Clipper, ¿vale? Del Clipper, pero que está muy bien tener la ambición de manejar lo último nuevo, pero tenéis más valor cuando sois capaces de manejar lo nuevo interpretando cómo se viene de lo de atrás. Este es un mensaje que lo quiero lanzar porque veo un montón de gente joven por ahí, y este es un poco el discurso interno que tenemos dentro de Broker, que somos una empresa orientada a producto, no somos una consultora. Como habréis observado, trabajamos para un sector en torno a un producto concreto y entiendo que ese está el foco de valor. Permíteme que mande el mensaje porque he visto mucha gente joven por ahí, me parece interesante decirlo. Son parte de la jornada, como dije, ellos motivan lo de fusión. Bueno, yo creo que fue un placer escuchar a Higinio y que aprendimos todos. Yo, desde luego, aprendí muchísimo, así que pido para él un fuerte aplauso.